Puede haber un tercer personaje en GTA 6, pero antes de hablar de este, conozcan a Lucía. Esta fue descubierta hace poco por muchas razones. La principal, su cuenta de Instagram, la cual fue puesta en privado en conjunto a sus publicaciones, pero también por esta entrevista. What I'm doing right now is big, but NDAs. Que como pueden ver, al parecer, Smani L. Pérez ha participado en muchos programas gringos y papeles de actuación. Lo importante no solo son sus papeles, sino lo que dijo en esta entrevista, específicamente en el 1302. I have to go to a place mental, a woman who's growing up, how is she navigating relationships of trust. Donde esta misma comentaba que Lucía tuvo que ir mentalmente a un lugar de maltratos y abusos, lo que nos dice que GTA 6 podría tener un sentido de problemática en parte de Lucía relacionado a estos problemas, entre otros más que en cuestión, nos hace ver este problema y desafío que comentaba ella misma que tenía como actriz y comentaba que tenía en ese momento. Pero aquí es donde nos comenta que este gran papel que ella tiene y no puede hablar mucho, le dieron cierta libertad de decir todo como ella quisiera, también relacionado a su acento. No solo con esto ya, no todos sabemos que es Lucía en cierta parte, por su respectivo acento y carácter latino del nuevo personaje que está en producción, pero como ella también nos comenta, no nos puede dar tanto detalle por los contratos de confidencialidad. También pueden escuchar un poco la comparación de voces y hacerse un poco más de idea. Bad luck, I guess. You did a voiceover on Grand Theft Auto? No, I haven't. Por lo cual, esta parte del final del tráiler, no sé si la recuerdan, donde dicen Trust, que en español sería como confías o crees en mí, puede tener un gran impacto y gran parte de la misma historia, donde puede desencadenar en un factor de confianza o problemas de los mismos. Pero por si esto fuera poco, además, al parecer el personaje también hace boxeo, como vimos en el tráiler, se ve físicamente mamadísima, al igual que Manny en la vida real. Esto mismo porque al parecer aprendió boxeo para defenderse, y por lo mismo, el trasfondo o la niñez de este personaje será súper importante, ya que al parecer, según lo que comenta o el personaje estaba diciendo, que puede ir cambiando, obviamente, venía de una familia muy problemática, llena de problemas y fuertes en la actualidad, cosa que considero actualmente puede ser un gran acierto para el personaje, que hay ciertas cosas que se podrían cambiar, porque obviamente donde estaba trabajando, en este caso puede ser Rockstar, que obviamente pues a medida avanza en el personaje pueden cambiar ciertas cosas como el pelo o qué sé yo, una que otra cosa como se comenta, pero por parte del estudio en el que trabajaba, en este caso Rockstar Games, le daban total libertad de elegir cómo quería que fuera su pelo, su acento, hasta las líneas de diálogo para poder poner de su propia cosecha, por lo cual creo que el personaje sí tendrá este toque humano o realista a nivel de profundidad. Pero si hablamos de Lucía, también tenemos que hablar de Jason. De este aún no se sabe tanto, pero seguimos un poco por su vestimenta y su manera de tomar el arma. ¿Qué dirás tú? Muchos no entenderán esto, pero el frame que vimos al final nos puede decir que Jason al parecer es un ex policía de la DEA. Esto por su manera precisa de tomar el arma, a comparación de Lucía, y ahora entenderán un poco más a fondo con los ejemplos, pero como pueden ver en esta imagen, los policías y profesionales que toman el arma de esta manera, comúnmente lo hacen cuando tienen experiencia y sobre todo cómo tomar el gatillo, ya que están muy bien entrenados y sobre todo pues disparan de una manera más precisa, por lo que esto nos podría dar una gran pista de la historia de Jason, además del mundo en el que se desenvuelve. Pero por si esto fuera poco, también por el artwork, podemos ver cómo Jason tiene los pantalones cargo, bueno, con este estilo militar, con la idea de las operaciones antisustancias del mismo lugar. Pueden ver comparaciones de imágenes para que se hagan una idea de la vida real y bueno, cómo esto funciona, no puedo dar tanto de lo otro, pero sí es una pista que refuerza esta misma teoría, que al final esto simplemente a nivel de Jason sería más que nada teorías, por lo cual claro, tendría sentido y lo veo completamente, pero no solo por esto, sino también por las filtraciones, ya que parte del código fuente que se filtró en 2021, y hace poco era básicamente lo mismo del GTA 6, mostraba parte de las actividades del juego, entre las que encontramos muchas con enfoque a tener puestos de negocios o relacionadas a estas mismas, lo que claro, puede ser quizás para el online o el modo libre, te lo creería completamente, pero el único personaje directamente relacionado a este mundo es Jason actualmente, sumado que en su caso quizás la historia tenga un enfoque en lo poco que ganan los policías o alguien que ejerce su cargo y la gran cantidad de oportunidades que tiene pues a lo largo de su carrera, y es aquí donde supongo que se meterá pues en este mundo y conocerá a Lucía, sumado al mundo policial, que como ven últimamente en GTA Online están empezando a generarle importancia a este agregado de autos de policía, hasta dejándolo modificarlo, cosa que anteriormente no era común y no tendría tanto sentido en el lore del juego, pues obviamente en la actualidad no tiene tanto sentido, al parecer excepto en el online, y mucho de lo que se está agregando en la actualidad quiere ir por este camino, donde se prueban o muestran ciertas cosas de testeo para ir viendo más adelante cómo se podría ver en la siguiente entrega. Pero si hablamos de policías y filtraciones, también tenemos que hablar del tercer personaje. Esta es una teoría de las tantas mencionadas sobre este tipo. Ahora bien, tú dirás, puede ser cualquier frame, a lo que considerarías cierto en primera instancia, pero si viste las filtraciones y los videos, en las más de
500 filtraciones que vimos hace muchísimo tiempo, observamos que un personaje llamado Wiman estaba clasificado como importante, que al parecer, según las filtraciones, iba a ser un mecánico o reparador de vehículos que iba a darle misiones a uno de los personajes principales y que formaría parte importante de la historia. Se dice que este supuesto muy importante llamado Wiman, según lo que decían en este documento de más de 500 filtraciones sin spoilers, se dice que podría ser un fabricante de automóviles llamado transgresor, al igual que Luis López, como fue pues con Tony Price, al igual que en la balada de Tony. A lo que quiero referirme con esto es que al parecer sí iba a ser un personaje importante de una u otra manera, quizás no el mismo del frame en específico, pero sí estaría conectado en la historia de una u otra manera, de que sí hay un personaje que también vimos. Pero ahora bien, ¿qué refuerza esta teoría? De que también este mismo tipo que vimos en este frame está en uno de los videos de filtraciones, que si logran recordar bien, el personaje de Jason estaba probando, siendo testeado en una especie de garage, donde se agachaba y lo veía en unas cámaras. Obviamente no tenemos tanto detalle, y esto simplemente sería pura especulación, además de teorización. Por lo mismo, quiero dejar esto muy claro, pero de que el personaje existe y tiene una cierta importancia real en el mismo videojuego es completamente cierto. Este personaje será importante de una u otra manera, lo queramos o no. Y como pueden ver también, si volvemos al frame que te comenté del mismo tráiler, este mismo aparece cuando se muestran los vehículos modificados de Vinewood, que le vuelvo a repetir, si conectamos los puntos, en cierta parte tendría relación a que va a haber un personaje muy importante en este caso, donde bueno, uno que otro tendrá una importancia específica para cada puesto a la hora de realizar misiones, robos o cosas por el estilo. También algunos de los que filtraron estos mismos códigos teorizan y dicen que podría ser con una ruptura o problemas amorosos, que como repito, no sé hasta qué punto será esto mismo, pero sí te puedo confirmar, y hasta si investigas, que este tipo tiene mucha importancia a la hora de modificar o tonear vehículos. Pero es aquí donde entran las licencias y las patentes de Rockstar Games, específicamente la de Vice City Customs. Hace muchísimos meses investigué esto y es completamente verídico, y es que las licencias de la misma Rockstar Games y la base de datos de Estados Unidos, que es completamente pública, se encontraron una en específico llamada Vice City Customs, que haría ilusión a una especie de garage estilo GTA V. Obviamente esto en su momento no tenía contexto y fue antes que saliera el respectivo tráiler de GTA 6, por lo cual que hubiera una patente de Vice City Customs no hacía ilusión de quizás solo esto sea una simple protección. El tema es que esta patente nos da mucha información respecto al contexto que podría tener el mismo videojuego, cosa que también vimos en el tráiler y lo estamos observando actualmente, ya que la modificación, tuneo y en resumen personalización de vehículos será algo muy importante, sobre todo como te dije en los sectores de Vinewood. Por lo mismo que un personaje que esté especializado en este mismo o marque un punto fundamental de la historia, lo veo completamente correcto. Volvamos a GTA V, en este caso usaron la misma variante, es decir, Michael comúnmente era el pistolero de las misiones, Trevor era el loco o alguien más agresivo para desafíos de alto calibre, y Franklin era el tipo que se centraba comúnmente en vehículos a la hora de manejar por su gran habilidad de conducción. Por lo cual quizás veo factible el querer repetir estas mecánicas o enfoque, sobre todo si gran parte del videojuego se centraría en robos. Y obviamente, ¿qué necesitas para hacer un buen robo? Pues escaparte con un buen vehículo, cambiarle las placas y hasta pintarlo. Si ven bien, el auto en el que se escapa Jason y Lucy al final del tráiler es literal uno muy deportivo modificado, por lo cual podríamos decir que la teoría tomaría más forma o parte de sentido si lo relacionamos con esto mismo, en mi sincera opinión. Y si atamos un poco más los cabos sueltos, pues en realidad tiene algo más de sentido o algo más de fundamento por todo lo que te he estado comentando a lo largo del video. Como vuelvo a repetir, el tercer personaje en específico, pues obviamente quizás no sea el que se mostró en el tráiler, o pueden estar llevados a modificaciones como pudiste ver, y si compara las filtraciones con la versión final, pues del mismo tráiler, eran de una alfa y no era la versión final del juego, y el tráiler al parecer tampoco la versión final del juego, así que muchas de las cosas que te comento y hasta que decía, pues la misma actriz de Lucía puede cambiarse dependiendo de lo que quieran los desarrolladores del mismo videojuego y también los directores y escritores a la hora de desarrollar la misma historia. Y antes de finalizar, me gustaría mostrarte cómo era la beta y la alfa del videojuego, comenzando con GTA V. Específicamente si hablamos de la beta, lo que ves ahora son las versiones beta, no solo de cómo era el movimiento y el gameplay, sino también el mundo entero de GTA V. ¿Creerías que esta sería la versión final o un nuevo de juego de Rockstar? Pues probablemente no. Mucha gente con las filtraciones pensaban esto mismo, ya que la versión final siempre cambian cosas, es decir, sí, en las filtraciones se viste un mapa redondo, una pistolita de colores, hasta cómo era en específico, pues muchas de estas cosas cambiaron, quizás el mapa no específicamente, pero sí las mecánicas, lo que puede decir que obviamente muchas de estas cosas que vimos y hasta que se hicieron grabar pueden cambiar y hasta mejorar en calidad en la versión final. Como les vuelvo a repetir, lo que muchos de lo que estaban viendo ustedes era una fase beta o alfa de lo que vimos anteriormente, y obviamente son versiones anticipadas o incompletas del videojuego, y sobre todo en GTA no es común que esto lo muestren, obviamente por razones específicas, pero para que te sigas haciendo una idea de esto mismo, te muestro archivos y videos filtrados publicados por otros desarrolladores en su momento de fases alfa y desarrollo de videojuego. Claro, todos se ven exactos,
raros y muy básicos en un inicio, pero a medida van avanzando desarrollando el videojuego a una versión final, es completamente diferente a la de un inicio. Otro ejemplo de esto lo vimos en un video anterior, en el cual hablamos de cómo se crea un GTA y toda la fase de desarrollo del mismo videojuego. Esto es importante a la hora de entender los personajes, cómo se crea un videojuego y la conexión que tienen entre uno y otro. Y sobre todo si hablamos de Vice City, muestran cómo era el inicio y la versión final o pulida del mismo. Como pueden ver, desde el motion capture hasta el doblaje de voz, muchas de estas cosas se van modificando, cambiando, y hasta hay entrevistas donde el mismo actor de Michael, en este caso Nate Luke, comentaba cómo cambian muchas cosas a la hora de grabar y si dejan o eliminan, porque no agregan tanto sazón al mismo videojuego. Sea como sea, hay un personaje más que formará sí o sí la importancia del videojuego, y otro lado de la cara que considero tendrá un gran potencial, se lo llevan de esta manera. ¿Te gustaría que GTA 6 fuera así? Recuerda que un like y suscripción se agradece muchísimo. Sígueme, chau.